La bendición de la iglesia de Jesús es que es un organismo espiritual. Siempre lo comparto esto. Y me gusta decirlo para que no se nos olvide que no es nuestra fuerza la que sostiene una iglesia, es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que dile al que está a tu lado, no te achiques. Sí, de veras. El día de ayer fue algo maravilloso, todo lo que ha estado pasando, bueno, con lo que Dios está haciendo en Abasto, con la iglesia. Y va a ir en aumento. El otro día estábamos ahí en la escuela, del estudio, y me toca a mí analizar un pasaje de la Escritura, que tengo que entregar un montón de cosas. Pero se trata de Gedeón. Esto es a manera de introducción. Pero hay una palabra donde Dios le habla al pueblo, y específicamente a Gedeón, y le dice que no quiere entregarle la victoria al pueblo de Israel, no sea que el pueblo de Israel, porque eran muchos, eran muchísimos, eran miles que iban a la guerra contra los madianitas, y Dios le dice a Gedeón, creo que son muchos los que van a la guerra, y no quiero que de repente ganen y digan, nosotros lo logramos, es nuestra la victoria, con nuestra mano pudimos vencer al enemigo. Así que entonces le dice Dios a Gedeón, empieza a eliminar gente, vamos a empezar a quitar gente hasta que queden 300. Y con esos 300 les voy a dar la victoria. Y hay una palabra ahí que se utiliza, que es la palabra vanagloriarse o gloriarse a sí misma, a sí mismos. Y esa palabra es un verbo que implica donde una persona, por sus propias fuerzas, sin necesitar nada de nadie, logra algo y dice, yo lo logré. Pero la actitud que toma esa persona es vanagloriarse, autogloriarse. No es cuando alguien dice, bueno, lo logré y humildemente lo venció. No, es una persona que dice, yo lo logré, sí, la gloria es para mí, el reconocimiento es para mí, apláudame, vamos, yo lo logré. Entonces Dios no quería que esto pasara con el pueblo. Por eso es que Dios le dio la victoria a Gedeón con muy poquitos, para que la gloria a Dios se la llevara en todo. Y eso es muy bueno, porque nuestra tendencia como seres humanos es a centrarnos en nosotros mismos, en nuestros logros, ¿no? Sea tu negocio, sea tu trabajo, sea el ministerio. La trampa del enemigo y de nuestra carnalidad y de nuestra humanidad es que cuando logramos algo, wow, lo celebramos, pero pensando que no tuvimos necesidad ni de Dios, ni de nadie. ¿Me va siguiendo? Y esto es fuerte. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que aprender que la iglesia es parte del plan de Dios para salvación de la humanidad. Pero es el plan de Dios. Es la estrategia de Dios. Y es con la fuerza de Dios. Y nosotros somos parte de la iglesia, de este plan. Entonces, la lucha hoy día con la iglesia y con toda la cultura que tenemos en la sociedad es que no permitamos que la cultura del mundo influya para olvidarnos del plan que Dios estableció para que el mundo se salve. Y en el discipulado, como se estaba viendo, es el Espíritu Santo el que da el poder, el que da los dones, el que da el fruto, y estando conectados a Él, es la única forma que se van a producir las cosas. Y bien compartía Matías, de una manera natural, como un árbol cuando se siembra y naturalmente en su proceso se dan las cosas. También la iglesia, así es como funciona la iglesia. Así es como se desarrolla, así es como crecemos, así es como maduramos. ¿Me va siguiendo?
A veces quisiéramos que ya los chiquitos ya pensaran de otra manera, ¿no? Pero tienen 3 años. Hay que esperar a que crezcan para que puedan pensar como adolescentes, como jóvenes, como adultos. Y después uno ve los frutos. Y Dios es sabio y permite que esos tiempos usted y yo los esperemos para que en ese proceso va forjando nuestro corazón, para que cuando ya viene la estrategia de Dios, el tiempo de Dios, estemos listos para ver que la victoria fue de Dios y que podamos reconocer que todo el trabajo fue de Él, solo de Él. Entonces quiero animarles a que no nos olvidemos de esto. La iglesia, el fundamento es Cristo y el centro de toda la iglesia es Cristo, y por lo cual existe una iglesia es Cristo. Nadie más, para nadie más. Y nosotros somos beneficiados, sí, porque Él nos vino a hablar de una buena noticia, de estar otra vez en comunión con nuestro Dios, ¿no? Y poder disfrutar y gozar de su presencia para siempre. Pero es ahí donde va a estar nuestra seguridad. Es ahí donde entonces como iglesia, como hijos de Dios, vamos a empezar a tomar la forma de Dios y del plan que Dios ha diseñado para su estrategia que tiene acá en Abasto. Entonces la pregunta que en esta mañana quiero ir compartiendo, ¿qué tipo de iglesia somos entonces? Si hablamos del plan de Dios, de que de Dios proviene todo, bueno, también la Biblia nos enseña qué modelo de iglesia Dios quiere, porque podemos hacer nuestros propios modelos de iglesia, podemos hacer nuestras propias ideas de iglesia, pero la verdad es que debemos ir a la Escritura y ver qué la Escritura nos enseña y qué tipo de modelo de iglesia Dios quiere que seamos, porque Él tiene un plan. Y si queremos que ese plan se cumpla, tiene que ser conforme a la idea de Dios. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien, entonces vamos a abrir la Biblia. Yo no voy a terminar este mensaje hoy. Quizá va a ser en 4 partes. Y tampoco voy a ser el único que lo va a compartir. También otros me van a ayudar. Ya le estoy tirando ahí para que se... Sí. Pero quiero hablar un poquito. Yo compartí esto con algunas personas. Pero creo que me parece importante que nosotros comprendamos qué tipo de iglesia somos. Porque si no tenemos una identidad, ¿cómo vamos a actuar conforme a eso, no? O sea, no puedo andar, ¿cómo se dice? Una persona que no es de aquí ni de allá, cambiante, ¿cómo? Claro, puede ser, no, ya sé cuál lo utilizan, bipolar, hay un término así, ¿no? Que cambia de aquí para allá a veces, muchas veces, ¿no? Y porque a veces no tiene una identidad definida y entonces, no sé, viene una nueva moda y agarra esa moda, bueno, vamos para acá, viene otra moda y vamos a agarrar para acá. No, porque esto es ahora, ese es el tiempo, bueno, vamos para allá. Entonces nunca está definida su identidad. Y la iglesia sí tiene una identidad. La palabra de Dios nos enseña esa identidad. En Apocalipsis, todos los primeros capítulos de Apocalipsis habla de cuando Dios le escribe al ángel y da un mensaje para diferentes iglesias. Y ahí en esas iglesias Dios nos revela un modelo de iglesia, ¿sí? Un modelo de iglesia que quiere, que no es exactamente como la de Filadelfia o la de Esmirna o la de Pergamino, ¿me explico? O la de Listra. No, es un modelo que Dios ha determinado, que aunque Dios trabaja en diferentes áreas geográficas, con diferente cultura y que Dios nos da estrategia, siempre hay un modelo que se va a caracterizar. Entonces hay 4 iglesias del Nuevo Testamento que juntas dan una composición de cómo Dios quiere que cada iglesia sea una iglesia que cumpla su propósito. Y cada una de las 4 iglesias del Nuevo Testamento, y quiero mencionar 4, que es Jerusalén, Antioquía, Filipos
y Filadelfia tienen ciertas distinciones que juntas revelan cualidades que cada iglesia debe tener y que esto va a marcar su identidad. Entonces, las características de las 4 iglesias juntas nos dan un entendimiento de estas cualidades que se necesitan para que una iglesia sea efectiva. Y nosotros en Abasto realmente creemos que Dios está empezando algo muy nuevo, pero esto tenemos que aprovechar esta escritura porque Dios nos está llevando a esto. Dios nos está hablando a nuestro corazón ya de esto y tenemos que experimentarlo. De hecho, lo estamos viendo y ahorita vamos a poner, hay testimonios que tenemos de lo que está pasando en estos días y quiero darle la gloria a Dios en todo. Entonces vamos a ver la primera. Dijimos 4 iglesias. ¿Cuáles eran? Filipos. ¿Hay acá qué? Filadelfia y Abasto. Muy bien, impresionante. Bueno, sí podemos ponerle ese nombre si quieren, ¿no? Filipos, Filadelfia, Jerusalén y Antioquía. ¿Ok? Jerusalén, Antioquía, Filipos y Filadelfia. Y Abasto. Bien, vamos con Jerusalén. Mire, una de las características de la iglesia de Jerusalén es que era una iglesia anclada. O sea, estaba posicionada en su área geográfica que Dios la había establecido. Entonces, esa es una primera característica. Una iglesia anclada. Una iglesia posicionada en una zona geográfica. Hechos capítulo 2, versículo 43, dice así: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Esto sucedió cuando después del derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro predica y miles de personas se convierten y todos empiezan a ver lo que está sucediendo alrededor por los milagros que estaban pasando en la vida de las personas. Entonces, una iglesia anclada o afirmada o posicionada en el lugar que Dios le plantó, es una iglesia que experimenta el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Es la capacidad y la habilidad que Dios nos da para poder ejecutar su plan. Y dentro de este poder vienen prodigios, milagros, sanidades, poder para echar fuera demonios. ¿Me va siguiendo? Habilidad para poder con denuedo predicar la palabra a otras personas. Discernimiento de los espíritus que rodean la zona para hacer una correcta guerra espiritual y poder ganar la victoria en lo espiritual para que en lo natural después sea más fácil. Entonces necesitamos que la iglesia sea una iglesia que experimente el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una iglesia anclada en el poder del Espíritu Santo lo que va a hacer es una iglesia involucrada en un evangelismo agresivo. ¿Qué es un evangelismo agresivo? Un evangelismo como el que se hizo cuando vinieron acá los colombianos y que después esto empezó y que ustedes salieron y que vieron que ellos llegaban, hola, ¿qué tal? Y empezaban pum, 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 pum y empezar a meterse y muchos de ustedes fueron activados en esto. Esto es así, ¿sí? Hechos capítulo 5, versículo 28. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hechos 5, 28. El que lo encuentre primero que lo lea. Ya lo encontré. No, adelante, lean. Cinco 28. ¿Qué dice? Ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado.
Bien, en este pasaje habla cómo la iglesia de Jerusalén se había posicionado, había experimentado el poder del Espíritu Santo, pero empezaron a hacer un evangelismo agresivo tan fuerte que empezaron a llenar todo Jerusalén de la enseñanza de Jesús. Incluso las autoridades les prohibieron enseñar en ese nombre. Dice, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén, como dice, han llenado a Jerusalén con todas sus enseñanzas. Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, en este caso de Jesús, ¿no? Pero vea esto. Ahora sí, como decía Lucas, ¿no? Y Abasto, que en Abasto conozcan que se llenó de todo Abasto, que se llenó de la palabra de Dios todo Abasto, de la predicación de Dios todo Abasto y las zonas alrededor. ¿Por qué? Porque una iglesia anclada no solamente experimenta el poder del Espíritu, la iglesia anclada, ¿sí?, lo que experimenta es un evangelismo agresivo, llenó a Jerusalén con toda su doctrina, llenó a Abasto con toda la doctrina cristiana, y la iglesia está dispuesta a enfrentar persecución adversa. Esto también es importante. Una iglesia anclada, una iglesia establecida, posicionada, dice, no, aquí me establezco, aquí me quedo y vamos a entrarle con todo. O sea que estamos dispuestos a cualquier tipo de persecución por causa del evangelio. ¿Me va siguiendo? Entonces la iglesia de Jerusalén estaba dispuesta a esto. Se posicionó, no se espantó ante los primeros ataques del enemigo. Entonces debo decirles que una iglesia que quiere cumplir el plan de Dios y que tiene estas características de ser anclada, es una iglesia que está dispuesta también a padecer persecución y venga lo que venga. Pero entender que esto sucede. No es que oramos para que no haya persecución. Escuche bien esto. No. O sea, va a haber persecución. La iglesia de Jerusalén lo sabía. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, ¿cuánto más a ustedes? Lo hablaba a sus discípulos. Pero el evangelio, la palabra de Dios, cuando uno experimenta esto, va avanzando, va conquistando el reino, va extendiendo el reino de Dios, pero también va echando fuera el reino de las tinieblas que se ha establecido en zonas geográficas para dominar, para cegar a la humanidad, para oprimir a las personas. Y prueba de esto, ustedes han experimentado cómo en estos días la gente que se les evangelizó fueron libres, gente que estaba en depresión fueron libres, gentes que estaban en diferentes situaciones también conocieron a Jesús, y algo pasó en el espíritu de las personas. O sea, ¿es por qué? Porque esto también tiene que ver con guerra espiritual, tiene que ver con posicionarse, tiene que ver con estar dispuesto también a sacrificarse por causa del evangelio. Y se invierte tiempo, se invierte esfuerzo. Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. Dice el versículo 34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Mire, esta enseñanza nos lleva a una cosa importante. Entender que la iglesia anclada está dispuesta a sacrificarse materialmente por causa del evangelio. Un ejemplo pequeño, pero muy real. Cuando vinieron nuestros hermanos de Colombia, toda la iglesia apoyamos para poder darles de comer, ¿no? Y eso es una manera de invertir. Y también usted dice, bueno, yo no tengo tanto, pero voy a dar esto, voy a dar el otro. Esto es también sacrificarse. Eso es también el aprender a dar para que otros
conozcan de Jesús. Y la parte material tiene que ver mucho en una iglesia anclada. ¿Por qué? Porque es la manera como se sostiene la iglesia, se sostienen los misioneros, se sostiene el reino de Dios para que se siga extendiendo en diferentes lugares. Entonces, ¿tiene que ver nuestra economía? Sí tiene que ver nuestra economía. Su economía, sus ofrendas, sus diezmos ayudan a que el reino de Dios se siga extendiendo. Estamos en este lugar que lo alquilamos, Dios está proveyendo, pero ¿a través de quién? De la iglesia. ¿Me va siguiendo? Eso también es parte de una iglesia anclada y también involucra el plan del reino de Dios. Entonces, una iglesia anclada está, permítame expresar, no sé decir esta palabra, está poseída con una pasión para ministrar las necesidades de aquellos que están sufriendo. Parte de lo que está haciendo la iglesia en Abasto, estamos ayudando a personas que tienen muchas necesidades. Ayer tuve una reunión de mujeres impresionante, pero no como la de los hombres que tuvimos nosotros, ¿no? Nos arrasaron las mujeres esta vez, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Pero fue una bendición. Me platicaba Pati los testimonios de la gente, de la vecina de Nardi, lo que está experimentando. O sea, cómo Dios está acomodando tantas cosas, pero es la obra de Dios. La gente está necesitada de Dios, la gente está necesitada de amor, la gente está necesitada de esperanza. Y la iglesia de Jerusalén estaba tan involucrada con las necesidades en su propia localidad que Dios tuvo que enviar. Mire lo que pasó. Estaban cubriendo ya todo, ¿no? Era todo bien, ya tenemos todo acá, el control en Jerusalén. Pero de repente Dios dice, bueno, están ayudando muy bien, están desarrollando personas. Pero Dios tuvo que enviar persecución para que también de ahí todo lo que estaban experimentando saliera a otros lugares. Y salieran misioneros. Un poquito forzados, pero salieron. Mientras que las iglesias de Jerusalén era lenta, porque esto fue una característica que pasó en Jerusalén, se posicionó, se estableció, cumplió el propósito, pero había algo más que Dios quería, que entendieran el rol de las misiones. Su pasión por ministrar las necesidades contribuyó a dar confianza misionera de que la iglesia empezaba, pero también de que la iglesia debería extenderse a otros lugares. ¿Me va siguiendo? Entonces yo quiero animarle a que oremos a Dios para que Dios nos dé esta visión y entendimiento de que vamos a fortalecer la iglesia en Abasto, pero no nos vamos a quedar acá, sino que tenemos que salir para llevar y extender el evangelio a otros lugares desde acá como una iglesia anclada y posicionada en este lugar. Una iglesia anclada sí tiene una base sólida y una doctrina sólida también. Mateo capítulo 28, versículo 20. Perdón, sí, Mateo 28, 20, ¿qué dice? Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces una iglesia basada, fuertemente sólida en la doctrina, es una iglesia que enseña a obedecer a la iglesia, a los discípulos, a cumplir con lo que Dios nos ha enseñado. Y hay una promesa: cumplir y aprender lo que Dios nos ha enseñado. Hay una promesa: el Señor va a estar con nosotros siempre. El Señor nos va a respaldar a nosotros siempre. Pero la clave que es obedecer, la clave que es aprender. Por eso nosotros estamos con el discipulado. Usted dirá, pero es el discipulado, es muy temprano. Es sacrificio. Véngase temprano, porque ¿qué? Esto le ayuda a entrenarse, a fortalecerse. Y vamos a insistir mucho con esto porque es parte de lo que Dios nos enseñó. Y tenemos que cumplir con esto que dice el versículo 20, enseñándoles a obedecer lo que Él nos ha enseñado. Tenemos que enseñarlo. Es lo que Dios quiere. Y asegurarnos que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia de Jerusalén proveyó un nivel de doctrina fuerte. La iglesia de Jerusalén
persiguió un nivel repetitivo de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia empezó a crecer. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Al 47. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de la torta frita. ¿Así dice? Bueno, acá nos mantenemos, ¿no? En la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Observe que había una unidad tan fuerte y que el Espíritu de Dios, el poder de Dios estaba manifestando en la iglesia de Jerusalén tan fuerte que esto empezó a darse a conocer a otros lugares. Y esto está sucediendo, empezó a suceder acá en Abasto. Paso a pasito, pero está sucediendo. Somos poquitos, pero el poder de Dios es más grande. Y Él lo está haciendo. Él está tocando los corazones. Él nos está guiando a las estrategias que son planeadas por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces yo quiero dejar este día hasta aquí con esta iglesia de Jerusalén. El próximo domingo vamos a hablar de la iglesia de Antioquía, cómo eran esas características, porque esa es una característica que debemos tener. Una iglesia sólida en la doctrina, una iglesia firme, una iglesia que enseña a otros, que discipula a otros, una iglesia donde llenan a toda la población donde están geográficamente de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Una iglesia que tienen en común, que comparten el pan, en la oración, que manifiestan esto, y esto era la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén no solamente es esta parte, hay otras partes que tenemos que madurar y crecer como iglesia. Así que tenemos una gran ventaja como iglesia, que estamos empezando en esta zona, pero vamos a empezar bien, orando por la gente, que el poder del Espíritu Santo se siga manifestando al predicar la palabra. No hay que detenernos ahora por nada. Ahora es cuanto más debemos estar juntos, buscando de Dios, viniendo a las reuniones, estando en oración, evangelizando, obedeciendo al Señor, aprendiendo en el discipulado, porque lo que usted está haciendo fortalecido es lo que también va a fortalecer a las demás personas que van a llegar. ¿Me va siguiendo? Esto, usted dirá, ese es el principio de la iglesia. Sí, pero es poderoso este principio. Ya con lo que estamos comenzando y lo que está sucediendo, que viene aún más, esto es maravilloso. Ahora, por supuesto, mis hermanos, va a haber ataques. A veces dentro de la familia, cuando las cosas no están bien, va a haber ataques. El enemigo va a aprovechar nuestras áreas débiles para atacarnos. Pero es cuando más debemos estar firmes, no desanimarnos. Al contrario, buscar más de Dios. ¿Por qué debemos buscar más de Dios? Porque el poder de Dios es el que nos habilita para lograr lo que nosotros no podemos lograr en nuestras fuerzas. Las cosas que yo no puedo cambiar, Él las cambia. ¿Me va siguiendo? El ambiente familiar que yo no puedo cambiar, cuando le doy lugar a Dios, Él cambia el ambiente familiar. Y Dios va a empezar a quitar de nuestro corazón aquellos deseos, aquellas carnalidades, en la medida que tenemos una comunión con el Espíritu Santo y nos empezamos a llenar de Dios, a llenarnos de Dios, a llenarnos de su palabra, de su Espíritu, y poco a poco las cosas de la carne se van a ir quedando. Vamos a tenerlas ahí mientras vivamos en este cuerpo, pero no vamos a alimentarlas. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en una comunión con el Espíritu? Dios es nuestra satisfacción. Y usted y yo ya no vamos a buscar en otras cosas. Vamos a buscar toda nuestra satisfacción en Dios. Y entonces Dios es el que lo llena todo. Y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Amén.